En la etapa número 1, que habló sobre el elevador hidráulico con el principio de Pascal, comprendimos cómo la presión ejercida sobre un líquido puede transmitirse de manera uniforme para mover objetos con mayor facilidad. También aprendimos que en este principio tiene aplicaciones en herramientas y máquinas como los frenos hidráulicos y los elevadores de autos, demostrando que la física forma parte de muchas actividades cotidianas. Las máquinas de vapor han sido uno de los inventos más importantes en la historia de desarrollo tecnológico y científico. Su creación permitió transformar la energía térmica producida por el calor en energía mecánica capaz de generar movimiento. Gracias a este tipo de máquinas fue posible impulsar locomotoras, barcos, fábricas y diferentes tipos de maquinarias durante la revolución industrial, lo que cambió profundamente la forma en la que las personas trabajaban, transportaban mercancías y producían bienes. Una máquina de vapor funciona a partir del calentamiento del agua dentro de un recipiente cerrado. Cuando el agua se somete a una fuente de calor, su temperatura aumenta hasta alcanzar el punto de ebullición, momento en el que empieza a transformarse en vapor. Este vapor ocupa un volumen mucho mayor que el agua líquida, lo que genera presión dentro del sistema. La presión del vapor puede ser dirigida a través de tubos o mecanismos que permiten producir movimiento, demostrando así cómo la energía térmica puede convertirse en energía mecánica. En el caso de una máquina de vapor casera, se puede recrear este mismo principio utilizando materiales simples y accesibles. Aunque se trate de una versión pequeña y sencilla, permite observar de manera clara cómo actúan varios principios fundamentales de la física. Entre estos principios se encuentran la temperatura, el calor, la dilatación de los materiales, el calor específico, el calor latente y los diferentes mecanismos de transmisión de calor, como la conducción y la convección y la radiación. El estudio de una máquina de vapor casera también permite comprender mejor las leyes de la termodinámica, las cuales explican cómo se transforma la energía y cómo se comporta el calor en los sistemas físicos. Estas leyes ayudan a entender por qué el vapor puede generar presión, cómo se transforma la energía y por qué ninguna máquina puede ser completamente eficiente. El objetivo de la investigación de la etapa número 2 fue analizar y comprender el funcionamiento de una máquina de vapor casera mediante el estudio de los principios físicos que intervienen en su operación. Se buscó explicar cómo la energía térmica generada por una fuente de calor pudo transformarse en energía mecánica a través del calentamiento del agua y la producción de vapor. Además de demostrar de manera práctica cómo los principios de la física pueden aplicarse en experimentos sencillos, permitiendo entender mejor el funcionamiento de máquinas que han sido importantes en el desarrollo tecnológico e industrial, así como fomentar el interés por la experimentación científica y el aprendizaje de la física en situaciones reales. Como principios físicos que involucramos en aquel proyecto está la temperatura, dilatación, calor, calor específico, calor latente, transmisión de calor, conducción, convección y radiación. Como conclusión tenemos que aprendimos que el calor puede convertirse en energía mecánica a través del vapor de agua, generando movimiento. Además de entender mejor este fenómeno físico, el trabajo en equipo y la organización fueron importantes para lograr realizar correctamente el experimento. En el proyecto de la etapa número 3, realizamos un prototipo demostrativo basado en el estudio del electromagnetismo. Su propósito fue evidenciar el comportamiento del campo magnético y su interacción con materiales metálicos. A través de un laberinto de cartón, se demuestra cómo un imán puede ejercer una fuerza sobre un objeto sin necesidad de contacto directo. Este trabajo se relaciona con los conceptos de carga eléctrica, campo eléctrico y magnético, así como con principios fundamentales como la ley de Coulomb y la ley de Ohm. Entre las propiedades de los imanes puede citarse el hecho de que concentran su actividad magnética en dos puntos ubicados en sus extremos, los cuales se les conocen como polos magnéticos. Los polos reciben este nombre debido a que si un imán en forma de barra suspende de un hilo, este se orientará de manera en que uno de los polos apunta hacia el polo norte y el otro hacia el polo sur. El campo eléctrico es la región del espacio donde una carga eléctrica ejerce fuerza sobre otra. Aunque no se observa directamente en este experimento, es un concepto fundamental dentro del electromagnetismo. Por ejemplo, cuando se frota un globo y atrae papel, se está observando un campo eléctrico. Este concepto es importante porque junto con el campo magnético forma parte de las interacciones electromagnéticas. La ley de Coulomb describe la fuerza entre cargas eléctricas. Establece que esta fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Aunque el experimento se centra en el magnetismo, esta ley ayuda a comprender cómo funcionan las fuerzas a distancia en la física, de manera similar a lo que ocurre con el campo magnético.
Aunque no se utiliza directamente en el laberinto magnético, la ley de Ohm es fundamental dentro del estudio del electromagnetismo, ya que esta permite entender cómo fluye la corriente eléctrica en dispositivos que también utilizan campos magnéticos como los motores eléctricos. Los principios observados en este experimento tienen múltiples aplicaciones en la vida diaria, como motores eléctricos, generadores de energía, bocinas, electroimanes o sistemas de transporte magnético. Esto demuestra que el electromagnetismo no es solamente un tema teórico, sino una base esencial para muchas tecnologías actuales. Ley de Coulomb, comprendimos cómo las cargas eléctricas interactúan entre sí, ya sea atrayéndose o repeliéndose según el tipo de carga. También observamos que factores como la humedad, el ambiente y los materiales utilizados pueden afectar el resultado del experimento. El telescopio es un instrumento óptico que permite observar objetos lejanos mediante el uso de lentes y la refracción de la luz. A lo largo de la historia, este invento ha sido fundamental para el desarrollo de la astronomía y el avance científico, ya que ha permitido estudiar planetas, estrellas y otros cuerpos celestes que no pueden observarse claramente a simple vista. En ese proyecto se elaboró un telescopio casero con materiales sencillos y reciclables, con el propósito de demostrar de manera práctica algunos conceptos de la óptica vistos en la etapa 4 de física, como la refracción de la luz y la ley de Snell, además de comprender el funcionamiento de los lentes. Este trabajo permite relacionar la teoría con aplicaciones reales presentes en distintos instrumentos tecnológicos, utilizados en la vida cotidiana y en la investigación científica. El funcionamiento de este telescopio viene gracias a la luz proveniente de objetos lejanos, que entra por la lente principal del telescopio. La lente refracta la luz y forma una imagen ampliada que puede observarse a través de la segunda lente. El telescopio utiliza principios de la óptica para acercar visualmente objetos que están lejos. Como ya mencioné, el telescopio demuestra la refracción de la luz y la aplicación de la ley de Snell, al igual que el funcionamiento de las lentes convergentes. La ley de Snell explica cómo cambia la dirección de la luz cuando pasa de un medio a otro. Decidimos diseñar y construir un telescopio casero para demostrar el funcionamiento de la óptica y la refracción de la luz, explicando cómo las lentes permiten observar objetos lejanos mediante principios físicos vistos en la etapa 4. La óptica es la rama de la física que estudia la luz, su comportamiento y la manera en la que interactúa con distintos materiales. También analiza fenómenos como la reflexión, la refracción y la formación de las imágenes mediante espejos y lentes. La reflexión es el fenómeno que ocurre cuando la luz rebota al chocar contra una superficie y cambia de dirección sin atravesarla, como cuando la luz rebota en el espejo y llega a tus ojos permitiendo que veas tu imagen. Por otro lado, la refracción es el fenómeno que ocurre cuando la luz cambia de dirección al pasar de un medio a otro diferente, por ejemplo, del aire al agua o al vidrio. Esto sucede porque la luz viaja a distinta velocidad en cada material. Por ejemplo, cuando una cuchara dentro de un vaso con agua parece estar doblada, esto ocurre debido a la refracción de la luz. Ley de Snell. Aprendimos que la luz puede desviarse al pasar de un medio a otro, fenómeno llamado refracción. Gracias a este experimento podemos relacionar este principio con objetos de uso diario como lentes, prismas y superficies con agua.